Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio dedicado a los mejores audiolibros y a las obras más emblemáticas de la literatura universal. Hoy, te invitamos a embarcarte en un viaje a través de la compleja y fascinante historia de Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Cada semana, nos adentramos en mundos literarios que despiertan emociones, reflexiones y enseñanzas que perduran en el tiempo. En los siguientes capítulos de Grandes Esperanzas, exploraremos la vida de Pip, un joven huérfano que se enfrenta a la lucha por mejorar su posición en la vida, y cómo sus deseos de ascender en la sociedad lo llevan por caminos llenos de sorpresas, arrepentimientos y aprendizajes. Dickens, con su aguda crítica social y su rica caracterización, nos ofrece una historia de madurez, redención y la importancia de reconocer lo que realmente importa en la vida. A lo largo de estos 15 capítulos, seguirás el desarrollo de un joven que, entre amores no correspondidos y misterios insondables, busca forjar su destino, mientras enfrenta las sombras de sus propias expectativas. Así que acompáñanos en este recorrido, y no olvides comentar qué te parece la historia, ya que tu opinión siempre es muy importante para nosotros. Ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje a través de Grandes Esperanzas. Capítulo 1. Mi primera memoria es la de una tarde gris y lluviosa, cuando me encontraba de pie junto a una tumba, en el campo de un cementerio que parecía interminable. La niebla cubría la tierra como un manto espeso, y yo, apenas un niño, no tenía más que unos pocos años. El viento soplaba con fuerza, y mi pequeño cuerpo temblaba no solo por el frío, sino también por una sensación de incomodidad que no podía comprender. Mis padres estaban muertos, y su tumba era todo lo que me quedaba de ellos. Yo estaba sentado entre las tumbas, y la oscuridad de la tarde estaba en su apogeo. Las sombras se alargaban y las nubes se deslizaban lentamente, cubriendo el sol. Allí, solo con la presencia de la muerte, se encontraba la figura de un hombre alto, que aparecía de la nada. Miré a mi alrededor, buscando una señal de seguridad, pero todo lo que vi fue el campo de tumbas que se extendía hacia el horizonte, como un mar de piedra. El hombre que apareció parecía salido de las mismas sombras. Sus ropas, sucias y rotas, daban la impresión de que había viajado largo tiempo, y su barba desordenada cubría la mitad de su rostro. En su mano, llevaba un garfio de hierro, que brillaba débilmente bajo la luz mortecina. «¿Qué haces aquí, niño?», dijo con voz áspera y profunda. La voz resonaba en mis oídos, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía qué hacer ni qué decir. Estaba petrificado por el miedo, y lo único que podía hacer era mirarlo fijamente, incapaz de moverme. Mis pies parecían clavados en el suelo como si el cemento de las tumbas se hubiera fusionado con mi cuerpo. Lo único que pensaba era que debía escapar, pero no podía. «¿Qué miras?», continuó él, su tono ahora más severo. «Haz lo que te digo, niño». Las palabras llegaron como un mandato, y no entendía si debía obedecer o resistir. Él ya estaba a pocos pasos de mí, y mi pequeño corazón latía desbocado. De repente, su tono se suavizó, pero no me dio ningún consuelo. «Tengo hambre y sed», dijo con una voz más tranquila. «Quiero que vayas a la casa cercana y traigas algo de comida. Y asegúrate de que nadie te vea». Sin poder responder, asentí con la cabeza. No había opción. El miedo me había paralizado, y mis piernas, como si no fueran mis propias extremidades, comenzaron a moverse hacia la casa más cercana, situada a unos cuantos metros. La casa se veía oscura, con las ventanas cerradas, como si todos estuvieran ocultos en su interior. Me sentía aún más solo al caminar por el camino cubierto de barro que me separaba de esa casa. Al llegar, toqué la puerta con lentitud, temeroso de lo que podría suceder si no cumplía con la orden del hombre extraño. La puerta se abrió lentamente, y una anciana de aspecto severo apareció en el umbral. «¿Qué deseas, niño?», preguntó ella, con una mirada escrutadora. «Hay un hombre en el cementerio», respondí con voz temblorosa. «Me ha pedido que traiga algo de comida y bebida». La anciana me miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando la situación. La luz débil de la casa iluminaba su rostro arrugado, y sus ojos mostraban una mezcla de desconfianza y preocupación. Finalmente, sin decir palabra, me hizo pasar y me condujo hacia la cocina. Me entregó pan, queso y agua, aunque su mirada aún mantenía un aire de recelo.
Ten cuidado, me dijo, mientras me entregaba los alimentos. Haz lo que te piden, pero no confíes en él. Hay algo extraño en esa persona. Con las manos temblorosas, tomé lo que me ofreció y salí rápidamente hacia el cementerio, con el corazón latiendo más rápido a medida que me acercaba al lugar donde había dejado al hombre. Mientras caminaba, la niebla se hacía más espesa, y las sombras parecían alargarse como brazos invisibles que me rodeaban. El aire se volvía más frío, y el silencio era tan pesado que me costaba escuchar mis propios pensamientos. Cuando llegué al lugar donde el hombre había estado, lo encontré esperándome. Su presencia parecía ser la de una sombra más que de un ser humano, y su mirada penetrante se clavó en mí. «Has traído lo que te pedí», dijo, tomando la comida de mis manos. «Bien hecho, niño. Ahora, vete antes de que te ocurra algo malo». No pude hacer más que dar un paso atrás y luego otro. Sentía que algo no estaba bien, que había algo en el aire, algo que me daba miedo. Mientras me alejaba, su voz retumbó en mis oídos. «Recuerda, niño», dijo él, con una voz baja y peligrosa, «nunca le cuentes a nadie sobre esto. Si lo haces, no podrás escapar de las consecuencias». Con esas palabras, desapareció en la niebla, y yo me quedé allí, solo, temblando por el miedo y la confusión. No entendía lo que había sucedido, ni por qué ese hombre había aparecido en mi vida de esa manera, pero una cosa estaba clara: ese encuentro cambiaría mi destino para siempre. Capítulo 2. El día siguiente fue un largo camino lleno de silencios y pensamientos perturbadores. No podía dejar de recordar lo que había sucedido en el cementerio. El hombre con el garfio, su mirada aterradora, su voz profunda y autoritaria, todo eso se repetía en mi mente una y otra vez. Sabía que algo no estaba bien, pero en ese momento, como niño, no podía comprender la magnitud de lo que había ocurrido. El tiempo pasó lentamente mientras caminaba de regreso a la humilde casa donde vivía con mi hermana y su esposo. Aunque el temor seguía en mi corazón, no me atreví a contarles lo sucedido. ¿Cómo podrían entenderlo? Yo mismo no lo entendía completamente. Al llegar a casa, me encontré con mi hermana, que me miró con preocupación al verme tan callado y sombrío. Sabía que algo no estaba bien, pero no preguntó. Ella simplemente me ofreció un tazón de sopa, un pequeño consuelo, pero yo no podía comer. El pensamiento del hombre del cementerio aún me atormentaba. A pesar de la preocupación de mi hermana, me mantuve en silencio, decidido a no mencionar nada sobre el encuentro. Sin embargo, mis pensamientos se mantenían fijos en el extraño personaje que había cruzado mi vida. ¿Quién era? ¿Por qué me había elegido a mí? La ansiedad crecía en mi pecho mientras me retiraba a mi rincón, donde pasaba la mayor parte de mis horas en soledad. Al caer la noche, mientras la casa se sumía en un silencio profundo, escuché un ruido proveniente de la puerta principal. Al principio, pensé que era un sueño, pero cuando volví a escuchar un golpeteo más fuerte, supe que algo estaba sucediendo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me levantaba lentamente de la cama. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que veía. Frente a mí estaba el hombre del cementerio, con el mismo rostro sombrío y la misma expresión de dureza. Su presencia era aterradora, como si estuviera buscando algo o alguien. «Te he estado esperando, niño», dijo él, con una voz grave que hizo eco en mis oídos. «Necesito algo más de ti. Esta vez, no puedes negarte». Yo no podía hablar. Mi garganta estaba seca, y mi mente estaba bloqueada por el miedo. Había algo en ese hombre, algo tan inquietante que me paralizaba completamente. «Tengo que irme», continuó él. «Pero antes de irme, necesito que hagas algo más. Tienes que traerme una herramienta de la casa de tus tíos. Ellos no sabrán nada. Solo tú sabes cómo conseguirlo». Las palabras de ese hombre me hicieron sentir como si fuera un simple peón en un juego que no entendía. No quería hacerlo, no quería estar involucrado, pero la amenaza implícita en sus palabras me dejó sin opciones. Asentí lentamente, sabiendo que no podía hacer otra cosa. Me dirigí a la casa de mis tíos, la cual se encontraba a poca distancia de la mía, pero el camino me pareció más largo de lo habitual. Cada paso que daba parecía alejarme más de la seguridad de mi hogar. El aire estaba cargado, y la atmósfera era extraña, como si el mundo a mi alrededor estuviera viendo y juzgando cada uno de mis movimientos. Al llegar a la casa de mis tíos,
Me adentré rápidamente en el cobertizo donde sabía que guardaban las herramientas. Sentí que el tiempo se ralentizaba mientras buscaba lo que el hombre me había pedido. ¿Qué era lo que quería? ¿Por qué esa extraña exigencia? No lo sabía, pero cada segundo que pasaba en ese cobertizo me hacía sentir más y más atrapado. Al regresar al cementerio, el hombre seguía allí, esperándome como si supiera que cumpliría su exigencia. Me acercó la herramienta que le había traído y me miró fijamente. Lo has hecho bien, niño. Ahora vete. No olvides que siempre estaré observando. No entendí qué había sucedido realmente, ni por qué estaba siendo arrastrado en ese juego oscuro y misterioso. Solo sabía que el hombre había desaparecido nuevamente entre la niebla, y yo estaba de vuelta en el cementerio, en silencio, preguntándome si alguna vez podría escapar de la sombra que se había posado sobre mi vida. Capítulo 3. El tiempo pasó lentamente después del extraño encuentro con el hombre del cementerio. A medida que los días transcurrían, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El miedo y la confusión seguían acechando mi mente, pero también había una extraña sensación de inquietud que no podía sacudir. ¿Por qué había tenido que hacer lo que me pidió? ¿Qué era lo que realmente quería de mí? Al siguiente día, me encontré con la vista de una casa que no había notado antes, en la cual nunca había entrado. La casa parecía abandonada, con las ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra. A pesar de su aspecto deteriorado, algo en su interior me llamó la atención. Había algo sobre esa casa, como si su historia estuviera esperando ser descubierta. Pero lo que más me sorprendió fue lo que me esperaba dentro. En lugar de oscuridad y polvo, una luz cálida y suave llenaba la estancia, como si alguien hubiera encendido una lámpara para iluminar el camino. Sentí una extraña sensación de familiaridad en ese lugar, aunque no podía explicar por qué. Al entrar en la casa, vi que el espacio estaba lleno de muebles viejos, cubiertos con sábanas blancas, y estantes llenos de libros. De repente, vi una figura que me miraba fijamente. Era una mujer, de cabello blanco y arrugado rostro, que estaba sentada junto a una mesa. ¿Qué buscas, niño?, me preguntó con una voz suave pero firme. No pude contestar inmediatamente. Sentía que algo en el aire había cambiado, que este lugar guardaba secretos, pero no entendía cuáles eran. Solo estoy explorando, respondí con cautela. Ella sonrió, pero su sonrisa no era amigable. Había algo en sus ojos que me decía que no podía confiar completamente en ella, pero aún así, una extraña curiosidad me empujó a continuar. La mujer me invitó a sentarme junto a ella. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. No, respondí, con el miedo arrastrándome nuevamente hacia mi interior. El aire parecía volverse más espeso a medida que me sentaba frente a ella. Entonces, déjame contarte una historia, dijo ella, su voz más grave que antes. Una historia sobre un hombre que, como tú, fue arrastrado por fuerzas que no comprendía. La mujer comenzó a contarme la historia de un niño que, en un tiempo muy lejano, había hecho un trato con un extraño ser, similar al que yo había encontrado en el cementerio. Este ser había ofrecido poder y riquezas, pero a un costo terrible. A lo largo de los años, el niño creció, y con él creció también el peso de su decisión. La historia estaba llena de sufrimiento y arrepentimiento, pero también de un deseo de redención. Ese niño, dijo la mujer, nunca pudo escapar de las consecuencias de su elección. Y ahora, tú, niño, estás en un camino similar. El hombre que encontraste no es quien parece ser. Sus intenciones son mucho más oscuras de lo que puedes imaginar. Mi mente se llenó de confusión mientras escuchaba sus palabras. Todo lo que había experimentado hasta ese momento parecía ser una pesadilla, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que tenía que seguir adelante, que el destino me estaba guiando hacia algo más grande. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiéndome impotente. La mujer se levantó lentamente y caminó hacia una de las estanterías. Sacó un libro antiguo, con páginas amarillas y desgastadas. Lo abrió y me lo entregó. Este libro, dijo ella, contiene la respuesta a todas tus preguntas. Pero ten cuidado, lo que está escrito en él no siempre es lo que parece. Tomé el libro, sintiendo el peso de su contenido, y miré nuevamente a la mujer. Ella ya no estaba allí. Solo quedaba el eco de su voz en la habitación, y la sensación de que algo importante había sucedido.
Sabía que debía seguir el camino que ella me había señalado, pero al mismo tiempo, una profunda inquietud me llenaba. Al salir de la casa, el aire estaba mucho más frío de lo que recordaba. Los árboles se mecían suavemente con el viento, y la niebla comenzaba a envolver el paisaje. El libro que había recibido parecía pesado en mis manos, como si tuviera el poder de cambiar el curso de mi vida. En mi mente, las palabras de la mujer seguían resonando: el hombre que encontraste no es quien parece ser. Al regresar a casa, me encontré con mi hermana, quien me preguntó sobre mi día. No sabía cómo explicarle lo que había vivido, no tenía palabras para hacerlo. Mi mente estaba nublada, y el peso del libro en mis manos me recordaba constantemente que había algo mucho más grande que me esperaba. Pasaron los días, y cada vez que miraba el libro, sentía una creciente presión. Algo dentro de mí sabía que no podía ignorarlo, que tenía que abrirlo, leer sus páginas y enfrentar la verdad que contenía. Pero, al mismo tiempo, algo me decía que al hacerlo, podría desatar fuerzas que no podría controlar. Capítulo 4. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de confusión y temor. La presencia de la mujer en la casa abandonada y las palabras que me había dicho aún resonaban en mi mente. El libro que me entregó parecía tener una importancia que no podía comprender completamente. Cada vez que lo miraba, una sensación de urgencia me invadía, pero también un miedo irracional de lo que podría encontrar dentro de sus páginas. A medida que avanzaba en mi vida cotidiana, las sombras del encuentro con el hombre del cementerio y la mujer misteriosa me seguían a todas partes. Algo dentro de mí me decía que estaba siendo arrastrado por un destino del que no podía escapar, y aunque deseaba volver a la seguridad de la rutina, sabía que eso ya no era posible. Un cambio había comenzado en mi interior, un cambio que ni yo mismo comprendía. Una mañana, mientras caminaba hacia el pueblo, me encontré con una figura conocida. Era Joe, el herrero, mi hermano político, y aunque su rostro normalmente estaba lleno de amabilidad, esa vez había algo diferente en él. Su expresión era sombría, y sus ojos evitaban mi mirada. «¿Cómo estás, Pip?», preguntó Joe, con una voz que sonaba más grave de lo usual. Su saludo fue más frío de lo que recordaba. El aire estaba cargado de tensión, como si ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros, aunque ninguno de los dos se atreviera a hablar de ello. Joe siempre había sido un hombre de carácter fuerte, pero esa mañana parecía más cansado, más preocupado por algo que no podía compartir. «Estoy bien», respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Pero la verdad es que no estaba bien. Cada día me sentía más perdido en un mar de incertidumbre. Esa noche, mientras me retiraba a mi habitación, el libro estaba allí, sobre mi mesa, como si me estuviera esperando. No podía seguir ignorándolo. Sabía que debía leerlo, pero algo me detenía. ¿Qué pasaría si lo que descubriera no me dejaba volver atrás? Aún así, no podía evitar sentir que debía hacerlo. Al abrir el libro, las páginas crujieron como si el tiempo hubiera pasado lentamente sobre ellas. Las letras eran antiguas, pero claras, y mientras las leía, las palabras parecían cobrar vida ante mis ojos. La historia que se desplegaba ante mí era una de tragedia y desesperación. Había un hombre, mucho más viejo que yo, que había hecho un trato similar al mío. En su juventud, había sido prometido riquezas y poder, pero al igual que yo, pronto descubrió que el precio de esos deseos era mucho más alto de lo que podía imaginar. El hombre había sellado su destino en un momento de debilidad, y aunque al principio disfrutó de las recompensas de su trato, pronto se dio cuenta de que cada deseo cumplido venía acompañado de un sufrimiento aún mayor. Cada acción que tomaba, cada elección que hacía, lo alejaba más de su humanidad. Leí con avidez, pero también con miedo, mientras las palabras parecían arrastrarme hacia una comprensión que no quería aceptar. Este libro estaba diseñado para mostrarme el futuro que me esperaba, y aunque cada página me aterraba más, no podía dejar de leer. El hombre de la historia nunca pudo encontrar la paz. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, y su alma parecía cada vez más pesada. Lo que había comenzado como una promesa de grandeza se convirtió en una prisión de la cual nunca pudo escapar. Con cada palabra, el miedo que sentía se hacía más real. Sabía que estaba caminando por el mismo sendero, que el destino de aquel hombre podría ser el mío si no tomaba una decisión. ¿Era demasiado tarde para cambiar? ¿Podía detener lo que ya había comenzado? Al llegar al final del libro, me encontré con una página en blanco,
exceptuando unas pocas palabras escritas con tinta roja, la elección está en tus manos. Estas palabras me golpearon con fuerza, y aunque no sabía qué significaban exactamente, algo dentro de mí sabía que estaba ante un punto de no retorno. Durante toda esa noche, la ansiedad me invadió. Cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras del libro flotando en mi mente. La elección está en tus manos. ¿Qué debía hacer? ¿Debía seguir adelante con lo que me había sido pedido, o debía resistir y tratar de encontrar otro camino? Las preguntas no dejaban de rondar mi cabeza, pero la respuesta no llegaba. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo mismo compartiera mi incertidumbre. Mientras caminaba hacia el pueblo, mis pasos parecían más pesados de lo habitual. Sabía que la confrontación con mi destino estaba cerca, pero aún no tenía claro cómo enfrentarla. Esa tarde, mientras caminaba hacia la herrería de Joe, una sensación extraña me invadió. Algo en el aire me decía que este día sería diferente, que algo cambiaría. No sabía si estaba listo para enfrentarlo, pero algo en mi interior me impulsaba a seguir adelante, a descubrir la verdad, aunque me aterrara lo que pudiera encontrar. Cuando llegué a la herrería, Joe estaba allí, trabajando con su martillo, pero al verme, dejó de golpear el yunque y me miró fijamente. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y supe que él también sentía que algo estaba a punto de suceder. «Pip», dijo Joe, con voz grave, «no sé qué está pasando contigo, pero te veo diferente. Tienes que saber que siempre estaré aquí para ti, no importa lo que ocurra». Esas palabras me ofrecieron un pequeño consuelo, pero también me recordaron que la elección que debía hacer no solo me afectaba a mí, sino también a los que me rodeaban. Y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, sabía que no podía ignorar la verdad por más tiempo. Capítulo 5. El tiempo continuaba su marcha, y con cada día que pasaba, me encontraba más atrapado en los hilos de mi destino, los cuales parecían tejerse con más fuerza a medida que las horas transcurrían. El ambiente en la herrería seguía siendo el mismo, aunque algo en mí había cambiado profundamente. Mi corazón, antes lleno de sueños y esperanzas, ahora se encontraba pesado, temeroso de lo que podría deparar el futuro. Joe seguía siendo el pilar que me sostenía, pero yo ya no era el mismo. Una tarde, mientras caminaba por el sendero hacia la herrería, vi una figura que se acercaba a mí, y no era Joe. Era un hombre alto, de aspecto decidido, con una actitud tan imponente que, por un instante, me sentí inseguro de su presencia. «Pip, ¿verdad?», preguntó, con una voz profunda y autoritaria. Me miró de una manera que me hizo sentir como si me estuviera juzgando. Aquel hombre, que no reconocí en un primer momento, era un visitante inesperado. Su presencia parecía tener un propósito, uno que no podía comprender del todo, pero que me inquietaba de inmediato. «Soy el señor Jaggers», continuó, su tono impasible, como si ya estuviera acostumbrado a imponer respeto con su mera presencia. Su mirada era penetrante, casi como si pudiera ver a través de mí. En ese instante, comprendí que este encuentro no era una coincidencia. Había algo en su mirada, en su postura, que me decía que este hombre traía consigo una noticia importante, aunque no sabía si sería algo que debería esperar con esperanza o con temor. «He venido a hablar contigo sobre un asunto que te concierne», dijo, sin rodeos. No me dio tiempo para reaccionar antes de que continuara. «Es una cuestión de herencia». Sus palabras me golpearon como un rayo. Herencia. Nunca había considerado la posibilidad de que pudiera estar relacionado con algo tan grande. Mi familia, aunque trabajadora y humilde, no tenía riquezas o propiedades que pudieran ser motivo de herencia. Pero al mismo tiempo, el extraño presentimiento que sentía me decía que este encuentro no era fortuito. «¿Herencia?», repetí, aunque mi mente estaba atrapada entre la sorpresa y la confusión. No sabía si debía sentirme emocionado o temeroso por lo que el señor Jaggers pudiera decir a continuación. «Sí», respondió, con una leve sonrisa en los labios, como si se divirtiera con mi desconcierto. «Te han dejado una considerable fortuna, Pip. Una fortuna que cambiará tu vida para siempre». Esa revelación fue como un golpe en el estómago. La idea de ser dueño de algo tan grande me parecía surrealista, y, sin embargo, algo en mi interior me decía que no podía ser un sueño. Las palabras del señor Jaggers resonaban en mi mente, y la sensación de desconfianza comenzaba a instalarse lentamente. ¿Cómo podía alguien como yo recibir tal fortuna? ¿Y de quién?
El señor Jaggers no tardó en responder a mis preguntas, aunque sus explicaciones eran tan enigmáticas como su presencia. Me explicó que había alguien que, por razones desconocidas para mí, había decidido otorgarme esa herencia, y que debía estar preparado para cambiar radicalmente de vida. El dinero será tuyo, dijo, con una firmeza que me hizo sentir que estaba hablando de algo mucho más grande que una simple herencia. Había algo oscuro y misterioso en sus palabras. Pero debes saber que hay condiciones. La herencia no es algo que se dé sin más. Todo tiene su precio. Las palabras del señor Jaggers me dejaron en shock. ¿Qué precio debía pagar por algo tan inesperado? ¿Sería este el cambio que había estado esperando, o era simplemente el comienzo de algo mucho más complejo y peligroso? ¿Cuáles son las condiciones? Pregunté, casi sin aliento. Mi mente, aún atónita, intentaba procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. De momento, no puedo revelarlas todas. Solo debes saber que debes mudarte a Londres y estar preparado para tomar una nueva dirección en tu vida. Todo se hará a su debido tiempo. Ahora, ve a tu casa y espera instrucciones. Los detalles te serán enviados muy pronto. El señor Jaggers se despidió de mí de manera tan abrupta como había aparecido, dejándome con un torrente de emociones contradictorias. Mientras veía su figura alejarse en la distancia, no pude evitar sentir que algo había cambiado para siempre. Este hombre, con su mirada fría y calculadora, había desatado un giro inesperado en mi vida. Aunque no sabía exactamente qué significaba todo esto, sentí que ya no podía dar marcha atrás. Algo me empujaba a seguir adelante. De regreso a la casa de Joe, mi mente seguía dando vueltas a las palabras del señor Jaggers. No podía dejar de pensar en la fortuna que me había prometido. Pero, al mismo tiempo, un sentimiento de incomodidad crecía dentro de mí. ¿Realmente deseaba una vida de riqueza y lujo? ¿O acaso mi verdadera felicidad estaba en la sencillez de la vida que había llevado hasta ese momento? Cuando llegué a casa, Joe estaba allí, en su habitual lugar junto al fuego. Me miró con curiosidad, notando que algo había cambiado en mí. ¿Qué te pasa, Pip?, preguntó, con una expresión de preocupación en su rostro. Nada, respondí, intentando ocultar mi agitación. Pero Joe, con su intuición natural, sabía que algo no estaba bien. No me mientas, Pip. Sé que algo te preocupa. ¿Qué ha pasado? Sabía que no podía esconderle la verdad. Joe había sido mi compañero y amigo desde siempre, y aunque no comprendiera completamente lo que estaba sucediendo, sentí que debía compartir con él lo que el señor Jaggers me había dicho. Sin embargo, las palabras no salían con la misma facilidad con la que las había oído. Finalmente, con un suspiro, comencé a contarle todo lo que el señor Jaggers me había dicho. Joe, aunque no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo, me escuchó atentamente, sin interrumpirme, pero con una expresión de creciente preocupación. No sé qué pensar, Pip, dijo, al final. Esto suena raro. Tienes que tener cuidado con lo que deseas. A veces, las cosas que parecen un regalo pueden ser una maldición. Esas palabras de Joe quedaron grabadas en mi mente, como un eco de sabiduría que no podía ignorar. Aunque todo en mí deseaba aceptar la fortuna que me ofrecían, algo en mi interior me decía que este era solo el comienzo de una serie de decisiones difíciles. Capítulo 6. La vida parecía haberse detenido, como si todo estuviera en pausa mientras mis pensamientos y emociones se desbordaban en un caos interno. Las palabras del señor Jaggers resonaban en mi mente, pero no podía sacudirme la sensación de que algo en todo esto no estaba bien. Sin embargo, ¿qué podía hacer? La oportunidad de una vida diferente se me presentaba frente a mí, y a pesar de las dudas, mi corazón palpitaba con la idea de escapar de la vida monótona que había conocido hasta entonces. Durante los días que siguieron, me encontré atrapado en una rutina extraña. A pesar de mis esfuerzos por seguir adelante con las tareas diarias, mi mente no podía apartarse de lo que el señor Jaggers me había dicho. Las preguntas sobre cómo llegaría a Londres, qué significaba la herencia, y qué tipo de vida me esperaba se amontonaban en mi cabeza. No podía dejar de preguntarme por qué alguien elegiría darme tal fortuna. Mi vida, antes tan sencilla, parecía que iba a dar un giro de 180 grados, pero las respuestas seguían siendo esquivas, y me sentía más desconectado que nunca de las personas que amaba. Una mañana, mientras caminaba hacia la herrería, me encontré con Biddy,
quien siempre había sido una amiga leal y comprensiva. La vi con su rostro amable, pero había algo en su mirada que me decía que notaba algo en mí que yo mismo apenas entendía. «Pip, ¿qué te pasa?», preguntó con voz suave, como si intuyera que algo profundo estaba ocurriendo en mi interior. «No lo sé, Biddy», respondí, sin poder ocultar la confusión que me embargaba. Aunque no quería preocuparla, era imposible no hablar con ella. Ella siempre había sido alguien en quien confiaba. Me han ofrecido algo, una oportunidad que podría cambiarlo todo. Pero no sé si debo aceptarla. ¿Una oportunidad? ¿Qué clase de oportunidad? Su tono era curioso, pero también algo preocupado. Le conté lo que había sucedido, desde el encuentro con el señor Jaggers hasta la promesa de la herencia. Mientras hablaba, podía ver en los ojos de Biddy una mezcla de sorpresa y desconfianza. No pude evitar sentir que ella veía algo que yo no veía, pero no sabía cómo expresarlo. «Pip, tienes que tener cuidado», dijo, tras escuchar todo lo que le había contado. «No todo lo que brilla es oro. Si esta herencia llega a ti de esta manera tan misteriosa, tal vez haya algo más detrás de todo esto». Su advertencia me caló hondo, y por un momento, me pregunté si Biddy tenía razón. Pero entonces, la emoción de la aventura, de escapar de la vida que conocía, me hizo seguir adelante. ¿Cómo podría rechazar una oportunidad como esa? Después de todo, ¿quién no desearía una vida mejor? Sé que parece arriesgado, le dije, pero este podría ser el cambio que he estado esperando toda mi vida. Siempre he querido ser algo más, algo diferente a lo que soy ahora. Pero, Pip, no olvides quién eres. No olvides de dónde vienes. El dinero y el poder no son todo en la vida. Lo sé, Biddy. Lo sé. Pero hay algo que me dice que esta es mi oportunidad. Necesito verlo por mí mismo. Biddy me miró en silencio por un largo rato, y aunque sabía que estaba preocupada por mí, también entendía que no podía disuadirme de algo que ya sentía que debía hacer. Con un suspiro, asintió y me dijo: «Solo recuerda, Pip, que el camino que elijas siempre tiene un precio. No olvides lo que realmente importa». Esas palabras, aunque sabías y llenas de significado, se perdieron en el aire mientras me alejaba. A medida que caminaba, mi mente estaba llena de incertidumbre. Pero también había algo en mi interior que no podía ignorar, el deseo de algo más grande, algo que me sacara de la vida sencilla y modesta que había conocido hasta entonces. Esa misma tarde, me encontré con Joe y lo vi como siempre, robusto, confiable, y lleno de un amor que no podía ser más puro. Pero algo en su mirada me hizo darme cuenta de que había algo que él también sospechaba, algo que yo no había querido ver hasta ese momento. «Pip», dijo Joe, al verme entrar en la herrería, «te noto extraño. ¿Qué está pasando?» Estás pensando en Market Londres. Lo miré con una mezcla de culpa y confusión. ¿Cómo podía decirle que todo lo que conocía, todo lo que había sido, iba a cambiar tan drásticamente? «Joe, me han ofrecido una herencia. Una oportunidad para cambiar mi vida. El señor Jaggers me ha dicho que me ayudará a ser alguien distinto». Joe me miró fijamente, y su rostro reflejó una serie de emociones que no pude identificar por completo. Era como si estuviera viendo a través de mí, como si pudiera ver mis dudas, mis miedos y mis aspiraciones. Pero, al mismo tiempo, había algo en sus ojos que reflejaba preocupación y tristeza. «Pip, no quiero que te vayas». «No quiero que dejes todo lo que conoces por algo que no entiendes completamente. Lo que tienes aquí, con nosotros, es más valioso que cualquier riqueza que puedas encontrar allá afuera». Sus palabras me tocaban profundamente, pero mi mente seguía atrapada en la promesa de la herencia, en la posibilidad de una vida diferente. Aunque las palabras de Joe resonaban en mi corazón, mi mente no podía evitar imaginar todo lo que podría ganar si aceptaba esta oportunidad. «Joe, no puedo quedarme aquí toda mi vida. Tengo que ver qué hay fuera de este lugar. Tengo que intentarlo». Joe asintió lentamente, como si hubiera comprendido que no podía retenerme. Pero sus ojos seguían llenos de tristeza. «Solo recuerda, Pip, lo que realmente importa. No dejes que el dinero te cambie». Aquella noche, después de que Joe se fuera a dormir, me quedé pensativo en la oscuridad. Las palabras de Joe y Biddy seguían resonando en mi mente, pero la tentación de lo desconocido, de la vida en Londres, me impulsaba hacia adelante.
¿Podría ser esto el destino que siempre había deseado? ¿O acaso era solo una ilusión? El día siguiente llegaría pronto, y con él, mi decisión. Pero en mi corazón, algo me decía que lo que estaba a punto de emprender sería más grande que todo lo que había vivido hasta ahora. Y sin embargo, sabía que no sería un camino fácil. Capítulo 7. El día de mi partida llegó más rápido de lo que esperaba. La ciudad de Londres, con su vibrante caos y oportunidades por doquier, parecía una promesa distante, pero a la vez, palpable. Con el corazón en un torbellino de emociones, me despedí de Joe y Biddy, los cuales me ofrecieron palabras de aliento, aunque sus rostros reflejaban más preocupación que esperanza. La decisión ya estaba tomada, y aunque en lo profundo de mi ser sentía una enorme gratitud por todo lo que me habían dado, no podía evitar el peso de la incertidumbre que se apoderaba de mí. Aquel día, el aire parecía pesado con la mezcla de la lluvia que caía y la sensación de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Aunque la gente en el pueblo me miraba con sorpresa, no podía evitar sentir que estaba tomando el control de mi destino. La mochila que llevaba, aunque sencilla, parecía más cargada de lo que realmente era. No solo llevaba en ella mis pocas pertenencias, sino también la expectativa de un futuro que aún no comprendía completamente. A medida que el tren se deslizaba a través del campo y se alejaba del pueblo, algo dentro de mí se removía. Estaba dejando atrás una vida conocida, la única que había tenido hasta ese momento, y me adentraba en lo desconocido. Los paisajes pasaban ante mis ojos, pero mi mente estaba ocupada con 1000 pensamientos, muchos de ellos centrados en las palabras del señor Jaggers y la oferta que había recibido. En mi corazón, no podía evitar preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. El tren siguió su curso y pronto llegué a la bulliciosa ciudad de Londres, un lugar que había oído mencionar en tantas historias, pero que ahora tenía un significado más grande, casi mágico. El tamaño de la ciudad me abrumó, las calles estaban llenas de gente apresurada, los edificios altos parecían tocar el cielo y el ruido era constante. Londres no era como cualquier otro lugar que había conocido, y aunque mi mente estaba llena de asombro, también sentía una profunda sensación de aislamiento. Aquí no era nadie, solo un joven que había llegado con la esperanza de una vida mejor. El señor Jaggers me había dicho que me esperaría en su oficina, y con ese pensamiento en mente, comencé a caminar por las calles de la ciudad, siguiendo las indicaciones que me había dado. Mi paso se hacía más firme conforme me acercaba, pero, a su vez, mi mente se nublaba con preguntas. ¿Quién era realmente el señor Jaggers? ¿Por qué me había elegido a mí para recibir esta herencia? ¿Qué tipo de vida me esperaba aquí? Finalmente, llegué a una calle poco destacada, donde me encontré frente a una casa que parecía tener una apariencia austera, pero que de alguna manera emanaba una sensación de poder. Subí las escaleras y, con un nudo en el estómago, llamé a la puerta. Pip. La voz que respondió fue firme, sin una pizca de calidez, y el rostro que me recibió tras la puerta era el mismo que recordaba de nuestra última conversación, el señor Jaggers. Sí, soy yo, señor, respondí, tratando de mantener mi compostura, aunque sentía que mi voz temblaba. Entra, entra. Te estaba esperando. Su tono era directo, sin tiempo para cortesías, y me hizo sentir de inmediato que este sería un entorno muy diferente al que había conocido. Entré a la oficina, un lugar amplio, pero sombrío, lleno de libros antiguos y una mesa masiva que dominaba el espacio. El señor Jaggers me invitó a sentarme sin mucha ceremonia, y se acomodó detrás de la mesa. Bien, Pip, estás aquí porque has sido elegido para recibir una considerable herencia. Pero antes de que empecemos, hay algo muy importante que debes saber. Sus palabras, al principio sencillas, adquirieron un peso que me hizo tensar los hombros. Esto no es un regalo, no es algo que pueda simplemente disfrutar sin más. La herencia viene con responsabilidades que no puedes eludir. Responsibilities. ¿Qué tipo de responsabilidades, señor? Pregunté, mi voz revelando el desconcierto que sentía. No te preocupes, lo entenderás con el tiempo. Pero lo que sí te aseguro es que el camino hacia esta nueva vida no será fácil. Ahora, ¿estás dispuesto a comprometerte con ello? Miré al señor Jaggers y su rostro no dejaba espacio para dudas. Sabía que las palabras que acababa de escuchar eran solo el principio de lo que sería una vida completamente diferente. Sin embargo, lo que no sabía era qué implicaba realmente ese compromiso. Estoy dispuesto, señor, respondí con determinación,
aunque en mi interior comenzaba a surgir una creciente preocupación. ¿Qué tipo de vida me esperaba en Londres? ¿Estaba listo para las responsabilidades que me asignaría esta nueva fortuna? Bien, dijo el señor Jaggers mientras se levantaba de su silla. T presento a Wemmick, a mi secretario. Él se encargará de todo lo relacionado con la gestión de tus finanzas y de hacerte entender lo que implica tu herencia. Él te guiará en todo este proceso, y espero que no te hagas demasiadas ilusiones. Benwick apareció entonces, un hombre de aspecto peculiar, que parecía tener una personalidad completamente diferente a la del señor Jaggers. Su rostro era más amable, pero había algo en su actitud que me hacía dudar. Sin embargo, me sentí algo aliviado al ver su rostro menos severo. Mientras me explicaba los detalles prácticos de la herencia y la manera en que me gestionaría mi nuevo estilo de vida, sentí que mi mente seguía nublada por las muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, lo que había comenzado como una simple curiosidad pronto se convirtió en una responsabilidad que no podía eludir. Al final de esa reunión, me sentí más confundido que cuando llegué. Las expectativas sobre lo que me esperaba en Londres, sobre mi futuro, seguían sin estar claras. Pero lo que sí sabía es que este era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que podría cambiarme para siempre. Al salir del despacho del señor Jaggers, mi mente seguía dando vueltas, cuestionando las palabras del abogado, la naturaleza de la herencia, y sobre todo, lo que eso significaba para mí. ¿Estaba tomando el control de mi destino, o simplemente me estaba dejando llevar por un sueño que podría no ser tan dorado como parecía? Mientras caminaba por las calles de Londres, me di cuenta de algo importante. El futuro que había imaginado parecía cada vez más lejano, más incierto. Y lo peor de todo era que no sabía si este era el futuro que realmente quería. Capítulo 8. Los primeros días en Londres fueron un cúmulo de sensaciones encontradas. La ciudad, con su incesante bullicio, parecía devorarme con su ritmo vertiginoso. Mi llegada había sido abrupta, y aunque el señor Jaggers me había dado una bienvenida formal, nada en él parecía sugerir que mi vida estaba por cambiar de manera irreversible. La solemnidad de su despacho aún pesaba sobre mí, y las palabras que me había dirigido se repetían en mi mente una y otra vez. No es un regalo, no es algo que puedas disfrutar sin más. El peso de esas palabras se me hacía cada vez más pesado, y la incomodidad se apoderaba de mí. Tras la reunión con el señor Jaggers, Benwick, su secretario, me acompañó a lo largo de mis primeras jornadas en Londres. Si bien su actitud era mucho más relajada que la de su empleador, algo en su forma de ser me causaba desconcierto. Tenía una extraña manera de hablar, casi como si estuviera jugando un papel en una obra que él mismo había escrito. No obstante, me daba algunos consejos prácticos sobre cómo adaptarme a la vida en la ciudad. En ese momento, me sentía perdido. Londres era una jungla de concreto, y yo, un niño del campo, parecía ser un simple espectador. Cada vez que caminaba por sus calles llenas de gente apresurada, sentía que mi presencia pasaba desapercibida. Mi vida, que en el pueblo había sido tan sencilla y clara, se volvía difusa entre la multitud de extraños que parecían saber exactamente lo que querían, mientras yo solo intentaba comprender mi nuevo lugar en todo eso. Fue entonces cuando Benwick me llevó a conocer el lugar que sería mi residencia en Londres. No se trataba de una mansión lujosa ni de un hogar acogedor. Era un alojamiento austero, casi frío, en comparación con las habitaciones cálidas de la casa de Joe. La habitación que me asignaron era pequeña, decorada de manera simple, con muebles funcionales y poco más. La falta de un hogar familiar, la falta de calor humano, me golpeó con más fuerza de lo que había anticipado. En ese momento, me di cuenta de que mi nueva vida en Londres sería más solitaria de lo que había imaginado. A pesar de que la ciudad era vasta y llena de gente, algo dentro de mí se sentía vacío. Los días pasaban rápidamente, y aunque en las calles siempre había algo que hacer, siempre algo por ver, mi mente no dejaba de regresar a mis recuerdos en el pueblo. Biddy, Joe, y el mundo familiar que dejé atrás, comenzaban a tomar una forma más nítida a medida que el tiempo pasaba. Lo que antes me parecía una vida monótona y sin grandes oportunidades ahora se veía con otros ojos. En Londres, aunque tenía acceso a todas las comodidades que podría haber soñado, me sentía perdido y desconectado. Una tarde, después de una larga jornada en la que Benwick me había mostrado algunas de las responsabilidades que me esperaban como beneficiario de la herencia, decidí dar un paseo solo por la ciudad. Necesitaba pensar,
Encontrar algo de paz en medio de la vorágine que me rodeaba. Las luces de la ciudad parpadeaban, y el ruido del tráfico se mezclaba con los ecos de mis propios pensamientos. ¿Qué estaba buscando realmente en Londres? ¿Era este el futuro que había soñado? ¿O había caído en la trampa de creer que la riqueza y la posición social podrían llenar el vacío que sentía? Caminé sin rumbo por un largo rato, hasta que finalmente llegué a un parque pequeño, apartado de la agitación del centro de la ciudad. Me senté en un banco, dejando que el silencio me envolviera por un momento. Miré al cielo estrellado, que parecía mucho más visible en este pequeño refugio, y me dejé llevar por la reflexión. Lo que había dejado atrás en el pueblo era simple, pero también genuino. En ese momento, comprendí que lo que me faltaba en Londres no era solo un lugar o una persona, lo que me faltaba era un sentido de pertenencia. Londres me ofrecía una vida de lujo y oportunidades, pero a costa de mi identidad, de todo lo que conocía. Mientras meditaba sobre esto, me sorprendió la aparición de un joven, que se sentó en el banco junto a mí. No lo había notado antes, pero su rostro me resultó familiar. Miró hacia el frente, sin decir palabra alguna, pero había algo en su postura que transmitía una mezcla de cansancio y melancolía. Tras unos minutos de silencio, él habló. «¿Qué te trae por aquí, amigo?», me preguntó con voz suave. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una tranquilidad que contrastaba con la incertidumbre que sentía. «Solo, necesito pensar», respondí, tratando de dar una respuesta que fuera simple, pero que no reflejara toda la confusión interna que sentía. «Esta ciudad me resulta abrumadora». «Entiendo», dijo, asintiendo con la cabeza. «Londres es un lugar que puede hacerte sentir más solo que en cualquier otro sitio. Pero a veces, la soledad es la mejor compañía para encontrar lo que realmente buscas». Sus palabras resonaron en mí, aunque no sabía si debía tomarlas como una reflexión profunda o simplemente como una observación pasajera. Pero de alguna manera, me sentí algo más ligero, como si, al menos en ese momento, alguien comprendiera lo que sentía. El joven se levantó al poco rato y me ofreció una sonrisa amable antes de alejarse, perdiéndose entre las sombras de la noche. Yo me quedé allí por un tiempo más, observando las luces distantes de la ciudad y pensando en sus palabras. No estaba seguro de si este lugar, Londres, sería alguna vez mi hogar. Pero quizás, en este vasto mar de gente, podía encontrar algo más valioso que la riqueza material. Quizás podría encontrarme a mí mismo. Esa noche, mientras regresaba a mi alojamiento, las palabras del joven se quedaron conmigo. Tal vez mi viaje a Londres no solo se trataba de dinero o estatus. Tal vez se trataba de algo más profundo, algo que aún no podía entender completamente. Pero mientras el silencio de mi habitación me envolvía, sabía que Londres, a pesar de su frialdad y su caos, había comenzado a ofrecerme algo que nunca había tenido antes: la oportunidad de cambiar. Capítulo 9. Mi vida en Londres comenzó a transformarse poco a poco, pero no de la manera que había imaginado. Aunque había esperado que la ciudad me ofreciera oportunidades infinitas, un mundo lleno de sorpresas y promesas de grandeza, lo que encontré fue un ritmo constante de rutina, de tareas que cumplía de manera mecánica, como si estuviera atrapado en una serie de compromisos que no había elegido. A cada paso, me encontraba más alejado de la esencia de quien había sido, más desconectado de la vida sencilla que había conocido en mi pueblo natal. El señor Jaggers, siempre tan distante y enigmático, continuaba siendo el principal contacto en mi vida londinense. Aunque él parecía no tener ningún interés personal en mí, las cartas que me llegaban de mi benefactor eran siempre escasas y ambiguas. Nunca pude saber más sobre la identidad de quien me había dejado esa fortuna. Las palabras del señor Jaggers no daban ninguna pista al respecto. Era como si mi vida estuviera siendo dirigida por hilos invisibles, controlados por una mano que se negaba a mostrar su rostro. Y así, cada día que pasaba, me sentía más desconectado de la realidad que me rodeaba. A lo largo de esos días, empecé a conocer algunos de los personajes que definían la vida en Londres. Benwick, el secretario del señor Jaggers, continuaba siendo mi compañero de ambula por la ciudad, pero poco a poco descubrí que, a pesar de su fachada casi mecánica de hombre de negocios, tenía un lado completamente distinto cuando regresaba a su casa. Esa dualidad en su personalidad me intrigaba. En la oficina del señor Jaggers, Benwick era serio, casi implacable, pero fuera de su trabajo, era una persona cálida, llena de pequeños gestos que mostraban una vida diferente, algo más humana, más cercana.
Era como si tuviera dos vidas paralelas. Una, la de la ciudad, donde se despojaba de toda emoción para seguir su trabajo, y otra, la de su hogar, donde encontraba un resquicio de tranquilidad. Sin embargo, no fue hasta que empecé a frecuentar el hogar del señor Jaggers que realmente comprendí la magnitud del contraste entre mi vida en Londres y mi vida en el pueblo. El hogar de Jaggers era un lugar sombrío, lleno de polvo y silencio, como si sus paredes hubieran absorbido las conversaciones y las emociones de los años. No había calidez en ese lugar. Más bien, todo parecía estar sumido en un aire de desapego, como si sus ocupantes no pudieran permitirse sentir demasiado. Cada vez que entraba en esa casa, sentía una incomodidad que se apoderaba de mí, como si cada paso que daba en su interior me estuviera alejando más de lo que había sido alguna vez. Estaba atrapado en un mundo de apariencias, y las mentiras parecían ser la única moneda de cambio. A pesar de este ambiente sombrío, hubo momentos que me ofrecieron una pequeña chispa de esperanza. Uno de esos momentos ocurrió cuando, después de semanas de incertidumbre, el señor Jaggers me llamó a su oficina para discutir un asunto importante. Estaba tan absorto en mis propios pensamientos que casi no presté atención cuando entré al despacho. La presencia de Jaggers, firme y fría como siempre, no me sorprendió. Pero lo que me dejó perplejo fue lo que me dijo. Pip, comenzó de manera rotunda, he recibido una carta que podría cambiar las cosas para ti. Esas palabras me causaron una sacudida. Aunque no me atrevía a mostrarlo, mi corazón dio un vuelco. ¿Sería posible que mi benefactor, esa figura enigmática, hubiera decidido revelarse finalmente? O tal vez, el cambio que mencionaba Jaggers era algo más personal, algo relacionado con mi futuro en la ciudad. ¿De quién es la carta?, pregunté, tratando de mantener mi voz lo más neutral posible. A pesar de la sorpresa que me recorría, no podía dejarme llevar por la emoción. Londres me había enseñado a ser cauteloso. No te preocupes por los detalles aún, respondió Jaggers sin mirarme directamente. Solo sé que esta carta contiene información que influirá en el curso de tu vida. Te recomiendo que estés preparado para lo que viene. Esas palabras no hacían más que aumentar mi ansiedad. ¿Qué tipo de cambio se avecinaba? La incertidumbre se apoderó de mí, y aunque traté de hacer preguntas, Jaggers se mostró tan esquivo como siempre. En su mirada había algo que no podía identificar: interés, desdén o simplemente una indiferencia calculada. A medida que pasaban los días, mis pensamientos continuaron girando en torno a la carta mencionada por Jaggers. Mi vida, que hasta entonces había parecido tan vacía y llena de dudas, de repente parecía acercarse a una encrucijada. No sabía si debía sentir miedo, emoción o simplemente resignación ante lo que estaba por suceder. La espera se volvió insoportable, y mi mente corría sin cesar, imaginando todo tipo de escenarios posibles. Esa noche, al regresar a mi modesto alojamiento, intenté encontrar algún tipo de consuelo en las cosas más simples. Me senté junto a la ventana y observé la ciudad iluminada. La vida en Londres nunca dejaba de moverse, pero yo me sentía inmóvil, atrapado entre la promesa de un futuro incierto y el peso del pasado que no dejaba de acecharme. A pesar de las luces brillantes y los edificios imponentes que me rodeaban, no podía evitar pensar en la casa de Joe y Biddy. Me preguntaba si alguna vez volvería a ser la misma persona que fui antes de dejar todo atrás, o si este nuevo mundo en el que me encontraba había borrado cualquier rastro de quien había sido. Al final del día, la ciudad, con todo su ajetreo y su frenesí, seguía siendo un lugar distante para mí. No podía dejar de preguntarme si algún día sería capaz de encontrar un verdadero sentido de pertenencia en un lugar que parecía ser tan grande y tan ajeno a mi ser. Capítulo 10. El día que recibí la carta de mi benefactor, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. El misterio que había envuelto mi vida durante tanto tiempo, la incógnita de quien estaba detrás de mi fortuna, finalmente iba a ser desvelado. Había esperado con ansias este momento, pero al tener la carta en mis manos, una sensación de desasosiego me invadió. ¿Por qué ahora? ¿Qué significaba todo esto? ¿Acaso estaba preparado para enfrentar la verdad, lo que sea que fuera a revelar? Mi corazón latía con fuerza mientras rompía el sello de la carta. La letra era firme, con una claridad casi intimidante. Al leerla, una revelación me golpeó con la fuerza de una tormenta. El texto era breve, directo, sin florituras. No había palabras de consuelo ni explicaciones elaboradas. Solo había una declaración. Has sido elegido para recibir una suma considerable para tu educación y bienestar,
Pero hay condiciones que deberás cumplir. Tu destino está ligado a este acuerdo, y tu vida tomará un giro que te llevará por caminos desconocidos. Acude a la ciudad donde reside tu benefactor. El contenido de la carta me dejó atónito. ¿Quién era este benefactor? ¿Qué condiciones ocultas existían en este acuerdo? Estaba claro que no podría regresar a mi vida anterior, a la vida sencilla y predecible que había conocido en el pueblo. Ahora, mi vida estaba marcada por una promesa, pero también por un misterio que se extendía ante mí como una sombra, tan grande e inalcanzable como Londres misma. Mi mente, acostumbrada a vagar en la incertidumbre, ahora se encontraba atrapada en un laberinto de preguntas. La carta hablaba de condiciones, pero no mencionaba cuáles eran. El tono impersonal y frío de las palabras me dejó con una sensación extraña, como si mi destino estuviera siendo jugado por otras manos, ajenas a mi voluntad. ¿Qué más debía esperar de este acuerdo? ¿Realmente estaba preparado para afrontar lo que el futuro me deparaba? Todo parecía tan fuera de mi control. Al día siguiente, me dirigí a la oficina del señor Jaggers, más decidido que nunca a obtener respuestas. Cuando entré en su despacho, él estaba allí, como siempre, inmóvil y distante, con una mirada que no parecía reflejar ninguna emoción. Era como si su vida fuera un ciclo sin principio ni fin, un ritmo en el que no cabían sorpresas. Pero esa mañana, algo en su actitud me hizo pensar que él ya sabía lo que estaba pasando en mi mente. «Has recibido la carta, supongo», dijo sin levantar la vista de los papeles que tenía sobre su escritorio. No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí», respondí con voz firme, a pesar de la confusión que me embargaba. «Pero no entiendo nada de lo que está pasando. ¿Qué significa esto? ¿Quién es mi benefactor? ¿Por qué me han elegido?» El señor Jaggers alzó la mirada por fin, y por un breve momento, me pareció que su rostro mostraba algo similar a una sonrisa, aunque era difícil de interpretar. Luego, volvió a su postura habitual y respondió con su tono característico, tan cortante como siempre. «No te preocupes, Pip. Todo lo que necesitas saber es que ahora tienes la oportunidad de vivir como siempre lo deseaste. Esta es una oportunidad única, pero no te hagas ilusiones. No esperes que todo sea fácil. No todo lo que brilla es oro». Sus palabras no me tranquilizaron en absoluto. De hecho, me hicieron sentir más intranquilo. ¿A qué se refería con que no todo lo que brilla es oro? ¿Había algo más en todo esto que se me estaba escapando? ¿Era posible que mi vida, tan cuidadosamente manipulada desde el principio, no fuera tan gloriosa como yo había imaginado? ¿Y qué debo hacer ahora?, pregunté, intentando obtener alguna pista sobre los próximos pasos a seguir. «Acude a la dirección indicada en la carta», dijo él, levantándose finalmente de su silla. «Pero no te hagas demasiadas ilusiones. Los detalles vendrán con el tiempo, pero debes estar preparado para cualquier cosa». Sus palabras, aunque de alguna manera tranquilizadoras, no hicieron más que aumentar mi ansiedad. ¿Qué clase de pruebas o desafíos tendría que enfrentar para cumplir con las condiciones de mi benefactor? Mi mente, atónita por la revelación, se vio arrastrada nuevamente por la corriente de la duda. ¿Qué destino me esperaba en esta ciudad llena de secretos? Había pasado tanto tiempo soñando con este momento, creyendo que todo mejoraría, pero ahora que la realidad se me presentaba de manera tan cruda, comenzaba a cuestionar si realmente estaba listo para enfrentarla. Al salir del despacho del señor Jaggers, sentí el peso de la incertidumbre apoderarse de mí con más fuerza que nunca. Londres, que antes me parecía una ciudad llena de promesas y oportunidades, ahora se había convertido en un lugar sombrío, lleno de laberintos y secretos que no sabía si estaba preparado para descubrir. Los pasos que daba por las calles empedradas parecían cada vez más pesados, y cada esquina de la ciudad se volvía más desconocida. Recorrí las calles, sumido en mis pensamientos. El viento frío cortaba mi rostro, y las luces de la ciudad parecían parpadear a lo lejos, como si todo a mi alrededor estuviera en un estado de constante cambio, pero yo permaneciera estático, atrapado en un ciclo del que no sabía cómo escapar. A lo lejos, las luces brillaban con la promesa de un futuro lleno de posibilidades, pero todo se veía borroso, incierto, como un espejismo que se desvanecería tan pronto como me acercara a él. El destino, que había comenzado como una ilusión, ahora parecía estar apretando su abrazo sobre mí, arrastrándome hacia una realidad que no sabía cómo manejar. Las preguntas continuaban en mi mente. ¿Estaba realmente preparado para lo que me esperaba?
¿Podría soportar lo que vendría después de esta revelación? Londres ya no era el lugar prometedor que había imaginado. Ahora, cada rincón de la ciudad parecía susurrar que mi vida, tal y como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 11. Al día siguiente de la conversación con el señor Jaggers, me encontraba en la estación, esperando el tren que me llevaría a la ciudad, a la dirección indicada en la carta. El cielo estaba cubierto por nubes grises, lo que acentuaba aún más mi estado de ánimo sombrío. El futuro, antes brillante y lleno de expectativas, ahora parecía un camino incierto, lleno de oscuridad y preguntas sin respuesta. Cada paso que daba hacia el tren me acercaba más a lo desconocido, y esa sensación de ansiedad y duda no dejaba de crecer en mi pecho. Cuando subí al tren, el traqueteo de las ruedas sobre los rieles me pareció un sonido familiar, pero a la vez inquietante, como si el tren estuviera llevando mis pensamientos por un rumbo del que no podría escapar. Las caras a mi alrededor eran desconocidas, y aunque algunas de ellas mostraban sonrisas, yo no podía apartar mi mirada de las ventanillas, observando cómo el paisaje se desdibujaba con cada kilómetro recorrido. Estaba solo, más solo que nunca, a pesar de la multitud de pasajeros que compartían mi viaje. Mi mente seguía dando vueltas a los mismos pensamientos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué tenía que hacer una vez llegara a mi destino? ¿Y quién era este benefactor misterioso que se había ofrecido a cambiar mi vida por completo? El señor Jaggers me había dicho que todo esto era una oportunidad, pero sus palabras habían dejado un regusto amargo. No todo lo que brilla es oro, había dicho. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso había algo oscuro detrás de mi nueva fortuna? Mi vida, que hasta ahora había sido simple y tranquila, parecía haber dado un giro que me arrastraba hacia un mundo que no comprendía. El tren avanzaba con rapidez, y la ciudad se acercaba cada vez más. Cuanto más me acercaba a Londres, más parecía perderme a mí mismo. Las luces de la estación brillaban a lo lejos, pero lo que antes me parecía un lugar lleno de promesas, ahora me resultaba extraño y lejano. ¿Era realmente este el futuro que había soñado? ¿O era solo una trampa disfrazada de oportunidad? Finalmente, el tren llegó a la estación, y mis pies tocaron el suelo de Londres. La ciudad se alzaba ante mí como un monstruo gigante, con sus altos edificios, calles bulliciosas y un aire de impersonalidad que me dejaba sin aliento. No importaba cuántas veces me había imaginado este momento. Nunca pensé que me sentiría tan pequeño en medio de todo esto. Las caras de los transeúntes eran tan distintas a las que había conocido en mi pueblo. Nadie parecía mirar a los demás, todos caminaban con prisa, atrapados en sus propios mundos. Yo, en medio de esa multitud, me sentía invisible, como un espectro que aún no pertenecía a este lugar. Me dirigí a la dirección escrita en la carta, un lugar que, según las instrucciones, era donde debía encontrar a mi benefactor. Aunque mis pasos eran firmes, mi corazón latía con fuerza, sabiendo que, al llegar a esa puerta, todo cambiaría de alguna manera. El edificio donde se encontraba la dirección era imponente, de aspecto antiguo, pero con un aire de modernidad que no terminaba de encajar. La puerta de madera oscura parecía haber sido diseñada para intimidar, y cuando toqué el timbre, el sonido resonó en el pasillo vacío, como una llamada al vacío. El portero, un hombre de aspecto serio y distante, abrió la puerta. No dijo palabra alguna, solo me hizo un gesto para que entrara. El interior del edificio era igualmente impresionante. Un largo pasillo decorado con cuadros antiguos y muebles de madera pulida. El aire estaba impregnado con el olor de libros antiguos y el eco de mis propios pasos, como si estuviera entrando en un mundo que ya no era el mío. Finalmente, llegamos a una habitación grande y sombría, con una chimenea apagada y grandes ventanales que dejaban pasar poca luz. En el centro de la habitación, sentado detrás de un escritorio, se encontraba un hombre de mediana edad, vestido con ropa formal y con una mirada penetrante que no pude evitar. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban una cierta dureza, como si hubieran presenciado demasiadas cosas para poder ser engañados. «Pip, ¿cierto?», dijo, levantando la vista del papeleo que tenía frente a él. «Sí», respondí, mi voz temblorosa a pesar de mi intento de mantenerme firme. «He recibido su carta. He venido tal como me pidió». El hombre asintió lentamente, como si ya supiera todo lo que iba a decir. «Muy bien. Permíteme explicar. No te lo haré largo, pero lo que debes entender es que esta fortuna que te ha sido otorgada no es un regalo sin más. Hay reglas que debes seguir.
No todo lo que parece ser un favor lo es. La vida que has conocido hasta ahora está a punto de quedar atrás, y te enfrentas a un futuro lleno de decisiones que no serán fáciles. Mis manos comenzaron a sudar, y una sensación de frío recorrió mi espina dorsal. Ya no tenía dudas de que este momento marcaría un antes y un después en mi vida. El hombre continuó, pero sus palabras se desdibujaron en mi mente, como si estuviera escuchando a través de una niebla espesa. ¿Qué significaban esas reglas? ¿Qué decisiones tendría que tomar? ¿Estaba preparado para todo lo que implicaba esta nueva vida? Te acompañaré hasta el lugar donde vivirás, dijo él, levantándose del escritorio y señalándome hacia la puerta. Pero recuerda, Pip, no olvides que este no es un simple favor. Este es un contrato. Y en este contrato, hay mucho más de lo que ves a simple vista. Cuando salí del despacho, el aire frío de Londres me golpeó con fuerza, y las dudas que me habían estado rondando durante todo el viaje se hicieron aún más intensas. Había tomado un paso decisivo, pero ¿realmente sabía a lo que me estaba metiendo? ¿Qué tan grande sería el precio de esta fortuna? El futuro era incierto, y aunque había creído estar preparado para lo que viniera, las palabras del misterioso hombre resonaban en mi mente: no todo lo que parece ser un favor lo es. Este era el capítulo 11 de mi viaje, un paso más hacia lo desconocido, hacia una vida que parecía prometedora, pero que se ocultaba tras las sombras de la duda. ¿Estaba listo para afrontar todo lo que venía? ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de mis decisiones? Solo el tiempo lo diría. Capítulo 12. Al día siguiente, la sensación de desconcierto seguía pesando sobre mis hombros, aunque no lo demostraba. Al salir del edificio con el hombre que había recibido las instrucciones de guiarme, no pude evitar notar el contraste entre la grandeza de la ciudad y la humildad de mis propios pensamientos. Londres, con sus calles abarrotadas y su aire cargado de ruido y movimiento, parecía un mundo completamente diferente al que yo conocía. Mis ojos, acostumbrados a la quietud del campo, se sentían abrumados por la velocidad de la vida urbana. Sin embargo, no podía permitirme mostrar debilidad. Había llegado hasta allí por una razón, y esa razón estaba a punto de revelarse. El hombre, que me había recibido con esa mirada fría y distante, me condujo por calles angostas, donde las fachadas de las casas eran tan altas y rígidas que parecía que el sol apenas lograba atravesar sus ventanas. Aunque intenté hablarle varias veces, él se limitaba a asentir con la cabeza, como si sus pensamientos estuvieran mucho más allá de mi presencia. Por un momento, me pregunté si realmente había tomado la decisión correcta al venir aquí, pero pronto me di cuenta de que no había vuelta atrás. Finalmente, llegamos a una calle más tranquila, alejada del bullicio de la ciudad. Allí, ante mis ojos, se erguía una mansión imponente, de grandes puertas de hierro forjado y jardines perfectamente cuidados. La entrada estaba flanqueada por estatuas de mármol que parecían observarnos con una calma desconcertante. La mansión era tan majestuosa como intimidante, y al verla, sentí una punzada de inseguridad. ¿Qué clase de vida me aguardaba en ese lugar? ¿Sería capaz de adaptarme a esa existencia llena de lujos y expectativas? El hombre me indicó que entrara, y al hacerlo, fui recibido por un mayordomo que me condujo por una serie de pasillos amplios y lujosos. El aire olía a madera pulida y a flores frescas, y los tapices que adornaban las paredes parecían contar historias de tiempos antiguos. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol, como si estuviera avanzando hacia un destino que aún no comprendía completamente. Mis pensamientos, nuevamente, se arremolinaban en mi mente, pero no podía detenerme a reflexionar demasiado. Estaba allí, ya nada podría cambiar mi curso. Llegamos a una gran sala, donde el fuego crepitaba en la chimenea, y un piano de cola se encontraba en un rincón, junto a una ventana de vitrales que dejaba pasar la luz de la tarde. Al fondo, un hombre mayor, de porte elegante y expresión autoritaria, estaba sentado en un sillón, hojeando unos papeles. Su presencia era imponente, y por un momento me sentí como un niño ante la magnitud de su ser. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se alzaron hacia mí cuando entré, y me sentí como si estuviera siendo examinado, no solo como una persona, sino como una inversión, una especie de proyecto que debía ser moldeado. «Bienvenido, Pip», dijo con voz grave. «He oído mucho sobre ti». Am I nombres, Mr. Havisham? «No te preocupes por las formalidades. En este lugar, serás tratado como un igual. Pero recuerda que este es un lugar de grandes expectativas. Y como tal, tendrás que esforzarte por cumplirlas».
Me sorprendió su tono directo, sin adornos ni cortesías innecesarias. Era como si ya supiera lo que se esperaba de mí, lo que debía hacer para ser aceptado en ese mundo de lujo y poder. Sin embargo, algo en su mirada me hizo sentir incómodo, como si estuviera siendo observado no solo por su riqueza, sino por sus propios intereses ocultos. Tienes una gran oportunidad ante ti, Pip, continuó, levantándose de su sillón y acercándose a mí. Tu benefactor te ha traído hasta aquí con un propósito, pero en este lugar no basta con ser bueno. Debes ser excelente, sobresalir en todo lo que hagas, si esperas ganarte el lugar que te ha sido prometido. Mientras sus palabras llegaban a mis oídos, una sensación extraña se apoderó de mí. Por un lado, había llegado a un lugar donde las oportunidades parecían infinitas, donde podría dejar atrás la vida simple y predecible de antes. Pero, por otro lado, había algo profundamente inquietante en la manera en que M.R. Havisham hablaba, como si estuviera describiendo no solo una vida de lujos, sino una vida de sacrificios y esfuerzos sin fin. El precio de esta nueva existencia parecía ser mucho más alto de lo que había imaginado. Aquí, dijo él, señalando una mesa llena de documentos, es donde tu verdadero camino comienza. Tienes mucho que aprender, mucho que hacer. Si alguna vez esperas ser algo más que un niño de campo que ha sido arrastrado hasta aquí por la mano invisible de la fortuna, deberás comenzar a trabajar con todo lo que tienes. En este lugar, no se permite la mediocridad. Sus palabras eran como un eco en mi mente. ¿Qué había dejado atrás? ¿Era este el precio de la fortuna? No lo sabía, pero algo me decía que en ese momento ya no había marcha atrás. Mi vida había cambiado para siempre. Ya no era el mismo Pip que había llegado a la ciudad con sueños en los ojos y esperanzas en el corazón. Ahora, estaba atrapado en un mundo donde las expectativas y los estándares eran implacables, y todo lo que había conocido parecía desmoronarse ante la implacable fuerza de la realidad. M.R. Havisham me dejó con un mayordomo, quien me condujo a una habitación que, a pesar de su lujo, me parecía vacía. No había rastro de calor humano, solo muebles elegantes y frías paredes adornadas con cuadros que parecían observarme con indiferencia. A través de la ventana, vi la ciudad expandiéndose más allá de los jardines, y por un momento, sentí una punzada de nostalgia por la vida que había dejado atrás. ¿Habría alguna vez un regreso a la vida simple que conocí? O, como parecía estar sugiriendo M.R. Havisham, ¿era este el único camino posible? Esa noche, mientras me preparaba para descansar en mi nueva habitación, las preguntas seguían rondando mi mente. ¿Era este realmente el futuro que había deseado? O, como me temía en lo más profundo, había sido engañado por la ilusión de una fortuna que traía consigo una carga mucho más pesada de lo que imaginaba? El día de mañana traería consigo nuevos desafíos, nuevas pruebas, y solo el tiempo diría si sería capaz de soportarlas. Capítulo 13. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando me desperté en la fría habitación que ahora se había convertido en mi nueva realidad. El contraste entre la serenidad de la mañana y el tumulto de mis pensamientos era abismal. Había llegado a Londres con sueños de una vida mejor, pero ahora sentía como si todo lo que había conocido se hubiera desvanecido en la neblina de la incertidumbre. A lo lejos, los ruidos de la ciudad se colaban por la ventana cerrada, como si el mundo mismo me recordara que no estaba solo en esa vasta extensión de vida y caos. Pero aquí, en esta mansión fría y distante, me sentía más solo que nunca. Cuando el mayordomo vino a despertarme, su rostro impasible no revelaba ni un ápice de emoción. Su voz, siempre formal y controlada, me indicó que debía vestirme rápidamente, ya que M.R. Havisham deseaba hablar conmigo antes del desayuno. La noción de tener que presentarme ante ese hombre con la creciente sensación de estar a la merced de su voluntad me llenaba de ansiedad. Sin embargo, no había vuelta atrás. Ya había cruzado esa puerta, y ahora debía aceptar lo que fuera que viniera. Me vestí sin mucho entusiasmo, mirando la ropa fina que me había sido proporcionada. Me sentía incómodo con esa nueva identidad que, aunque me era ajena, comenzaba a definir mi existencia. No era el mismo joven de campo que había llegado a Londres buscando fortuna. Ahora, mi ropa, mi estancia, y mi propia forma de pensar estaban bajo el influjo de fuerzas mayores. El reflejo en el espejo me era extraño. ¿Era ese el hombre que quería ser? No estaba seguro. Cuando bajé las escaleras, el mayordomo me condujo nuevamente a la gran sala donde había conocido a M.R. Havisham. Esta vez, sin embargo, la atmósfera era diferente. La luz de la mañana iluminaba suavemente las paredes,
y el fuego en la chimenea parecía más acogedor, aunque su calor no lograba disipar completamente la fría sensación que me invadía. Mr. Havisham, con su porte imponente, me recibió con una sonrisa casi imperceptible. «Ah, Pip, me alegra verte tan temprano», dijo con tono de aprobación, pero su voz no mostraba afecto, solo una firme expectativa. «He estado pensando en tu futuro, en cómo aprovechar tu posición. Este es un lugar donde se espera mucho de ti, y no todos son capaces de soportarlo. Pero no te preocupes, sé que tienes potencial». Su mirada, fija y calculadora, recorrió mi rostro como si estuviera evaluando cada pensamiento que cruzaba por mi mente. Yo, sin embargo, me sentía como una figura en una obra de teatro, obligada a seguir un guión que aún no comprendía del todo. Lo que parecía ser una oportunidad dorada comenzaba a parecerse más a una pesada carga. «Es importante que no pierdas el enfoque, Pip», continuó, sin mirar siquiera las notas que tenía sobre la mesa. «Tu benefactor ha decidido invertir en ti, y eso no es algo que deba tomarse a la ligera. En tu caso, no basta con ser educado o incluso competente. No. El éxito aquí se mide por resultados, por cómo te destacas entre los demás. Y créeme, hay muchos que te observan». Su advertencia, lejos de tranquilizarme, solo aumentó mis temores. Había imaginado que mi vida aquí sería una mezcla de lujo y gratitud, pero en cambio me encontraba frente a una especie de examen constante, como si mi existencia misma estuviera bajo escrutinio. ¿Realmente sería capaz de cumplir con las altas expectativas que se me imponían? «Vas a recibir instrucción formal», dijo Mr. Havisham, interrumpiendo mis pensamientos. «Y no solo académica, sino social. Deberás aprender a comportarte como un hombre de tu nueva posición». Nada de simples modals. Aquí hablamos de un estilo de vida que se refleja en cada detalle, desde cómo hablas hasta cómo te presentas ante los demás. Aquí, el conocimiento de las costumbres sociales es tan importante como la educación académica. Pude sentir la presión de sus palabras en mi pecho. No era solo un cambio en mi destino, era una transformación completa de mi ser, una remodelación de mi identidad. No era el Pip que había conocido a sus amigos y familiares en el campo, no era el joven que soñaba con algo más. Ahora, debía aprender a ser otra persona, alguien que encajara en ese mundo distante y frío, donde la apariencia y el comportamiento lo eran todo. Mientras Mr. Havisham hablaba, mi mente divagaba en las palabras de los demás, las voces que en mi cabeza me decían que no era adecuado, que no estaba hecho para este mundo. Pero no podía darme el lujo de escuchar esas voces. Había llegado demasiado lejos. «Hoy mismo comenzamos», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Un tutor te ayudará a comenzar tu educación. No será fácil, pero es la única manera de avanzar. Prepárate para trabajar duro, Pip. Nadie aquí te regalará nada». Mi corazón se aceleró al pensar en lo que me esperaba. Un tutor. ¿Qué clase de tutor me esperaba? ¿Sería capaz de asimilar todo lo que se me pedía? La vida que había dejado atrás parecía ahora tan distante, como si perteneciera a otro tiempo, a otro yo. Y sin embargo, el destino me había llevado a este punto, y ahora debía seguir adelante, hacia lo desconocido. «Recuerda, Pip», dijo Mr. Havisham, con un tono que ya no dejaba lugar a dudas, «las expectativas son altas. Si deseas ser alguien aquí, debes mostrar que eres digno de tu suerte. No olvides que este es un lugar donde se espera lo mejor, siempre». Con esas palabras resonando en mi mente, me retiré de la sala. El mayordomo me condujo nuevamente por los pasillos del hogar, esta vez hacia un pequeño salón donde se encontraba mi tutor. Al entrar, la sensación de estar siendo juzgado nunca me dejó. Cada uno de los pasos que daba, cada mirada que me lanzaban, parecía confirmar que este era un mundo donde solo los más fuertes y resueltos sobrevivían. Mi tutor, un hombre de aspecto severo y voz dura, me observó sin decir palabra alguna. Había mucho que aprender, y no perdí tiempo en preguntarme si sería capaz de soportar el peso de todo lo que me esperaba. Capítulo 14. El día siguiente fue aún más agobiante que el anterior. Me desperté antes del amanecer, incapaz de dormir debido a las interminables preguntas que me atormentaban. ¿Era este el camino que había elegido realmente? Cada vez que pensaba en los días felices de mi infancia en la campiña, me preguntaba si esta nueva vida sería más que una cadena invisible, una que me atara a una existencia vacía, lejos de la sinceridad y la calidez de las personas que conocía.
El mayordomo llegó a la puerta de mi habitación, como siempre, para indicarme que el desayuno estaba servido. Me vestí con la misma ropa que me había sido proporcionada, sintiéndome una vez más como un extraño en mi propio cuerpo. Era difícil adaptarse a una vida que no parecía corresponderme, una vida en la que la apariencia y las costumbres se anteponían a la verdadera esencia de las personas. Al bajar las escaleras, la mansión seguía siendo un lugar de ecos y sombras. Cada paso que daba resonaba en los largos pasillos, haciendo que me sintiera aún más distante de todo lo que conocía. El fuego ardía en la chimenea, pero no podía encontrar consuelo en su calor. Algo me decía que esta vida de lujo y distinción no sería suficiente para colmar el vacío que sentía en mi interior. El desayuno transcurrió en silencio. Mr. Havisham no estaba presente, como era habitual, pero su sirviente se encargaba de atender mis necesidades sin hacer preguntas. Aunque el ambiente era opulento, la atmósfera carecía de la calidez humana que yo había tenido en mi hogar. Las conversaciones entre las sirvientas y el mayordomo eran tan frías y distantes que resultaba imposible sentir una conexión con ellos. Mientras comía, mi mente no podía dejar de pensar en el tutor que me había sido asignado el día anterior. Había algo inquietante en su mirada, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. A pesar de su seriedad, no pude evitar sentir que había algo más en él, algo que no lograba entender del todo. Parecía estar observando mis reacciones, como si cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, fuera parte de algún examen que yo no estaba preparado para afrontar. El tutor era un hombre de apariencia severa, de unos 40 y tantos años, con un aire de superioridad que no me hacía sentir cómodo. Su postura rígida y su mirada penetrante me recordaban constantemente que este no era el tipo de educación que había imaginado para mí. No se trataba de un maestro comprensivo, sino de un disciplinador que buscaba forjar una persona conforme a sus propias expectativas. Cuando comenzó la lección, su tono fue más brusco de lo que esperaba. Hoy comenzaremos con la historia, Pip, dijo, colocando frente a mí un pesado libro encuadernado en cuero. No tienes tiempo para perder en trivialidades. Quiero que entiendas que el conocimiento no es solo para adornar tu mente, sino para tu supervivencia en este mundo. Me sorprendió la dureza de sus palabras. Yo, que había llegado con sueños de convertirme en alguien respetado, de estudiar con la calma de un estudiante que busca aprender por amor al conocimiento, me veía ahora atrapado en un régimen donde las horas de trabajo se medían por la productividad y no por el deseo de aprender. Lo que yo te enseñe no es solo para que lo aprendas, continuó, mientras sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Es para que puedas manipular la información a tu favor, para que puedas hablar con autoridad, para que puedas impresionar a quienes te rodean. Aquí no importa cuánto sepas, lo que importa es lo que los demás piensan que sabes. Las palabras me dejaron helado. No era la educación que había soñado. Mi mente, que antes volaba hacia el conocimiento por el simple placer de comprender, ahora se veía forzada a ajustarse a una lógica fría y calculadora, donde la verdad no importaba tanto como la apariencia de tenerla. Me sentí atrapado, como si cada palabra que saliera de mi boca tuviera que ser medida cuidadosamente, como si cada paso que diera tuviera que ser calculado para asegurar mi posición en un mundo que no comprendía. El tutor me hizo leer pasajes sobre política y filosofía, temas que nunca había considerado relevantes para mi vida. Pero ahora, cada palabra parecía impregnada de un propósito más oscuro: prepararme para ser un hombre que pudiera moverse en el mundo de las élites, sin ser jamás un verdadero participante en él. A medida que las horas pasaban, las palabras del tutor calaban más hondo en mi alma, y me di cuenta de que había algo siniestro en todo esto. El resto de la jornada transcurrió entre lecciones rigurosas y frías instrucciones sobre el comportamiento adecuado en la alta sociedad. Me enseñaron a caminar con la espalda recta, a mirar a los demás con una ligera inclinación de la cabeza, a elegir mis palabras cuidadosamente para nunca parecer demasiado ambicioso, o por el contrario, demasiado humilde. No había lugar para la espontaneidad en este mundo. Todo debía ser cuidadosamente calculado, todo debía estar bajo control. Al final del día, agotado tanto física como emocionalmente, me retiré a mi habitación. Mi mente estaba llena de palabras vacías que no me decían nada, pero que se sentían como la única forma de sobrevivir en ese mundo que había comenzado a asfixiarme. Cuando me acosté, la soledad de la habitación me envolvió. Miré al techo, intentando encontrar alguna respuesta, alguna señal que me dijera que todo esto valdría la pena. Pero lo único que escuchaba era el eco de mis propios pensamientos,
preguntándome si alguna vez encontraría la paz en esta vida que, a pesar de todo el lujo y la opulencia que me rodeaba, me hacía sentir más perdido que nunca. Capítulo 15. El aire estaba impregnado de una sensación de expectativa. Cada día parecía más pesado que el anterior, y mi mente estaba llena de dudas y preguntas sin respuestas. Durante las primeras semanas en la mansión, había intentado mantener una actitud positiva, buscando el consuelo en las pequeñas cosas, la belleza de los jardines, las conversaciones que, aunque superficiales, ofrecían una distracción, el sonido lejano de las campanas que anunciaban el paso del tiempo. Pero conforme los días avanzaban, la inquietud crecía, como si una sombra se deslizara lentamente sobre mí, atrapándome en su red. Esa mañana, cuando me desperté, sentí una presión en el pecho. No era una enfermedad, no era algo físico, sino una sensación intangible, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir, algo que cambiaría el rumbo de mi vida de una forma irreversible. El rostro de Joe, mi hermano y figura paterna en la granja, se apareció en mi mente. Pensé en su bondad, en su paciencia. Me pregunté si alguna vez volvería a ver su rostro alegre, la calidez de su hogar. La vida que había dejado atrás ya parecía tan lejana que temía que su imagen se desvaneciera con el tiempo. Bajé las escaleras hacia el comedor, y la rutina de las primeras semanas comenzó a repetirse. Las sirvientas se movían de un lado a otro con la misma precisión mecánica, sin detenerse a mirarme. El mayordomo, con su rostro impasible, me indicó que el desayuno estaba listo. Tomé asiento, pero en lugar de disfrutar de la comida, mi mente continuaba viajando a lugares lejanos, preguntándome si alguna vez podría ser feliz en este lugar. Fue en ese momento cuando recibí una carta. El sobre, marcado con el distintivo de la familia Javisam, estaba sellado con cera roja. El corazón me dio un vuelco. No esperaba correspondencia, ni mucho menos algo que pudiera romper la monotonía de mis días. Tomé el sobre con manos temblorosas, abriéndolo lentamente. La carta, escrita con una caligrafía perfecta, me dirigía a un asunto urgente, que parecía no tener nada que ver con lo que había estado haciendo en los últimos tiempos. Pip, decía la carta, el señor Jaggers requiere tu presencia en su oficina. Es de suma importancia que lo hagas de inmediato. El nombre de Jaggers resonó en mi cabeza. Lo había oído mencionar antes, pero no sabía mucho sobre él. Mi mente comenzó a divagar, preguntándome si esta cita podría significar algo más. Quizás, en algún rincón de ese oscuro mundo de dinero y poder, había algo que aún podía salvarme. Tal vez Jaggers, quien quiera que fuera, traería consigo alguna oportunidad que me permitiría tomar control de mi destino. Me vestí con rapidez, aunque mi corazón palpitaba con fuerza. Mi mente estaba llena de inquietudes y suposiciones. Al salir de la mansión, los sirvientes no hicieron ningún comentario. Todos seguían con sus ocupaciones, como si mi salida fuera solo una formalidad más. No podía evitar sentir que mi vida se había convertido en una rutina inquebrantable, como una maquinaria que seguía su curso sin importar mis deseos. El viaje hasta la oficina de Jaggers fue corto, pero cada minuto pareció alargarse. El ruido del carruaje sobre las piedras era el único sonido que acompañaba mi travesía, mientras los edificios pasaban frente a mis ojos, indiferentes a mis pensamientos. Al llegar, un pequeño edificio de ladrillo oscuro se alzaba ante mí, con una puerta modesta que parecía esconder muchos secretos. Entré con la sensación de que todo lo que había conocido hasta ahora sería puesto a prueba. Dentro, el ambiente era diferente al que había experimentado en la mansión. La oficina era sobria, con muebles de madera envejecida y estanterías llenas de documentos. Un ambiente denso, cargado de historias que aún no comprendía, pero que de alguna manera sabía que serían cruciales para mi futuro. Jaggers estaba sentado detrás de su escritorio, un hombre de presencia imponente, con una mirada penetrante que parecía capaz de ver a través de las personas. No me dio la bienvenida de manera efusiva, pero su actitud era, por alguna razón, tranquilizadora. Sus ojos recorrían cada rincón de la habitación, como si todo tuviera un propósito más grande que yo aún no comprendía. Pip, dijo finalmente, con una voz grave. He recibido instrucciones muy claras sobre ti. Parece que tu futuro está más cerca de lo que piensas. Pero antes de hablar de ello, debo advertirte que no todo lo que te voy a decir será agradable. Sin embargo, es lo que necesitas escuchar. Sus palabras me desconcertaron. No sabía si estaba preparado para lo que fuera que tuviera que decir, pero mi curiosidad,
mi deseo de entender, me empujaba a seguir escuchando. Jaggers me explicó que mi destino no era, como había imaginado, solo una cuestión de esfuerzo o de dinero, sino de circunstancias que escapaban a mi control. Me reveló que alguien había dispuesto algo para mí, algo que podría cambiar mi vida de manera irreversible. Tienes un benefactor, continuó, alguien que ha invertido en tu futuro. Lo que no sabes es que esa inversión no es gratuita. Lo que se espera de ti será más grande de lo que puedas imaginar. En ese momento, algo en mi interior se quebró. El sueño que había tenido de una vida mejor parecía volverse más oscuro, más incierto. Mi mente corría en todas direcciones, intentando comprender el alcance de sus palabras, pero algo en su mirada me dijo que no debía hacer preguntas. Tu vida, Pip, concluyó, será diferente de ahora en adelante. Pero recuerda, siempre hay un precio que pagar. Al salir de la oficina de Jaggers, el peso de sus palabras seguía pesando sobre mí. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué esperaba realmente mi benefactor de mí? ¿Cómo podría enfrentarme a un futuro que, de alguna manera, ya se sentía predestinado? Sin respuesta, regresé a la mansión, con la sensación de que algo grande se estaba gestando en las sombras, y que yo, a pesar de todo lo que había logrado, seguía siendo solo una pieza en un tablero de ajedrez mucho mayor. Y así llegamos al final de este capítulo, un punto crucial en la historia de Pip, donde las sombras del futuro comienzan a delinearse, y las decisiones que tomará serán determinantes para su vida. ¿Qué nos deparará este enigmático benefactor? ¿Y qué camino tomará nuestro protagonista cuando las expectativas del mundo lo empujen más allá de lo que había imaginado? Lo descubriremos juntos en el próximo capítulo. Si te ha gustado este viaje por la vida de Pip y las intrigas que se despliegan ante él, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta apasionante historia. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando más contenido que te inspire y te entretenga. Recuerda que cada vez que nos apoyas, haces posible que sigamos explorando estas historias fascinantes. No dudes en dejar tu comentario o compartir tus pensamientos sobre lo que está por venir. ¿Qué crees que ocurrirá en los próximos capítulos? ¿Qué futuro le espera a Pip? Queremos saberlo. Gracias por acompañarnos en este capítulo, y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.